Conexión con Bruselas. Estamos contigo, Lobo. Bueno, pues yo suelo decir que yo no es que tenga insomnio, pero sabéis que me duermo muy pronto porque me despierto muy pronto. Y dependiendo de cuando me despierte, hay veces que cojo el amanece, si amanece nos vamos o el hoy por hoy. O sea que depende. O sea, si son las 5:30 o las 6. O sea que hay locos para todos en este programa, como veis. O sea que, bueno. Oye, tú escuchabas el si amanece nos vamos porque habías madrugado mucho. Claro, yo porque todavía no me había dormido y tú porque habías claro. madrugado mucho porque te habías dormido a las 6 de la tarde y a las 5 de la Siempre mañana ya te una estabas despertando. asincronía, exactamente, totalmente. Lobo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre Senegal? Sí. ¿Quieres? Sí, hazme esa pregunta y luego ya empezamos a hablar sobre la semanita en el Parlamento. Es que es un poco, tiene que ver con la Semana Europea. Te lo he dicho por privado porque no estaba seguro si puedes contarlo. Entonces, en la medida que puedas, pues creo que ha terminado el tratado de pesca con Senegal, de la Unión Europea con Senegal. Y cuando termina un tratado de pesca, o sea, termina, digamos, su validez, ¿en qué situación queda ahora los muchos barcos españoles que pescan allí? Pues te voy a rehacer la pregunta. No, es una pregunta súper relevante. La semana pasada contaste que en clases de rugby una persona te había dado información privilegiada sobre el ejército de China. Lo que quiere decir el abuelo es que si en las clases de escalada de ELA algún padre te ha dado información privilegiada sobre el estado de la pesca en Senegal con España. Esto lo he vivido yo y por eso me lo pregunta Xavi, porque en la unidad en la que trabajo nos dedicamos a los acuerdos pesqueros, y el acuerdo de Senegal, nos reunimos con los senegaleses hace 2 semanas porque el acuerdo expira ahora, en noviembre, y bueno, ya ha expirado, acaba de expirar. Los acuerdos pesqueros tienen 3 elementos. Tienen el acuerdo base, el acuerdo marco, que es un papel de unos 10 artículos. Luego tienen un protocolo de implementación, que de nuevo son como unos 12 artículos. Y luego tienen un anexo técnico. Entonces, ¿qué ocurre? Que el acuerdo ese base es un acuerdo que se renueva tácitamente, se renueva por sí mismo cada X años. Mientras que el protocolo de implementación es lo que hay que renegociar cada X tiempo. Y eso es lo que ha expirado. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Una cosa que se llama un acuerdo durmiente. Esto va a tener sentido en la pregunta en la que me has hecho. Es decir, es un acuerdo en la que hay un acuerdo marco que se sigue renovando tácitamente a sí mismo, pero no hay un acuerdo por el protocolo, por la renovación del protocolo. Entonces, no hay forma de pescar. Pero es un acuerdo durmiente en el que, al existir ese acuerdo, pero no existir el protocolo de implementación, los barcos españoles no van a poder pescar en Senegal. Es una cosa un poco extraña de entender por qué existe esto, pero en su momento se desarrolló para poner presión a los países con los que negociábamos acuerdos, para que tuvieran algún incentivo económico para renegociar los protocolos. Entonces, en el caso de Senegal, y hay varios acuerdos que están en este caso, va a quedarse en un acuerdo durmiente, un acuerdo en el que el acuerdo base sigue existiendo, pero como no hay un protocolo de implementación porque acaba de expirar, la flota española no puede pescar. O la flota europea no puede pescar en Senegal. Sin embargo, si quien pesca, y volvemos al tema de la semana pasada, es China, que cada vez está más presente en África y aprovecha ese vacío que deja el acuerdo durmiente para reforzar sus vínculos con Senegal, que cada vez son más evidentes en toda África y en todos los ámbitos y en todos los sectores, no solo en la pesca, sino también en lo que es el sector maderero, en lo que es el sector de los minerales y demás. Pero sí, esta es la situación en la que se quedan y los barcos españoles no pueden faenar ahora mismo en Senegal. No, es que no. Nada, sigue, no quiero. Dime. Porque a lo mejor me vas a preguntar por unos barcos que se llaman los barcos cañeros, que muchos de ellos son vascos. A lo mejor me preguntas por eso. No. Tengo entendido que Senegal no muestra mucho interés por renovar el acuerdo. Ninguno. Era
por saber si era así. Pero... Sí. Y una de las razones es por resistencia de China. Y no, o sea, parece que gravito siempre por alguna razón al mismo tema. Senegal, primero hay que entender que es una antigua colonia francesa que no llegó a romper con la metrópoli de forma violenta, como sí lo hicieron otras colonias. Y eso es un factor dentro del oeste de África y las antiguas colonias francesas muy importante para entender lo que es Senegal para su relación con Francia y el resto de la Unión Europea. Y debido a esa transición bastante democrática y modélica poscolonial que tuvo Senegal y que no tuvieron otras colonias africanas, hacen que hayan desarrollado un Estado democrático más sólido y que hayan conseguido romper sus lazos para con Francia y Europa de forma más sólida que otras antiguas colonias francesas. Y de hecho, quien ha hecho tumbar el acuerdo ha sido Senegal. Los que han puesto todas las piedras en el camino de forma muy lícita ha sido Senegal. Y al final nos encontramos en una situación en la que no se ha renovado el acuerdo porque Senegal no ha querido. Si es lo que me querías preguntar, sí, sin ninguna duda. Sí. Y la razón es esa. La razón es que fundamentalmente a Senegal no le interesa por esas razones históricas y porque tiene otros socios comerciales y fundamentalmente China, que está muy presente en todo el oeste de África, pero en Senegal tiene una presencia muy relevante. De hecho, han invertido mucho en el puerto de Dakar, que es un puerto pesquero quizás de los más relevantes junto con el de Tema, de Costa de Marfil, en el oeste de África, y no nos necesitan realmente como socios. También tienen muchas relaciones con Turquía y ambos países, tanto China como Turquía, tienen relaciones pesqueras, pero que van más allá de la pesca y que llegan a acuerdos multilaterales, sobre todo en el desarrollo de infraestructuras. Y de hecho vas a Dakar o a Senegal mismo y la mayor parte de los edificios gubernamentales, autopistas, ferrocarriles están siendo construidos gracias a la cooperación con China y con Turquía. Entonces, realmente es una antigua colonia que ha conseguido independizarse y buscar otros socios comerciales más allá de Europa. Hace unos años, no muchos, creo que fueron 4 o 5 años, se inauguró el aeropuerto nuevo de Dakar, que lo construyó China. De todas formas, cuando el yo estadio estuve... de fútbol, la carretera que conecta el aeropuerto con Dakar también es de China, prácticamente todo es China o Turquía. Pero de todas formas, te quiero decir que cuando yo estuve en Senegal, la presencia francesa era muy, muy, muy importante, ¿eh? Sí, lo sigue siendo, ¿eh? No lo malentendamos. No es que se hayan conseguido independizar ni tampoco tienen un interés de romper todos los lazos con Francia. Pero su socio prioritario ya no es Francia, que sí lo era hace 15 años. Y eso ha sido un cambio paradigmático en todo el oeste de África y es muy marcado en Senegal. Sí. Sigue. Bueno, pues eso. No sé si te ha contestado un poco la pregunta. Sí, claro. De hecho, Senegal es uno de los dosieres que yo gestioné durante varios años y lo conozco bien y he estado bastante tiempo en Dakar y he negociado mucho con los senegaleses, que son muy, muy duros porque tienen otra perspectiva y otra ascendencia y otros socios. O sea, que es muy interesante y es un caso muy paradigmático en el oeste de África. Pero bueno, una vez hecho este inciso, vamos a hablar de lo relevante de la Semana Europea. Hemos hablado durante las últimas semanas de los nombramientos de los nuevos comisarios para conformar la nueva comisión. Sabemos que von der Leyen llegó a una coalición con los socialdemócratas, con el Partido Popular Europeo y con Renew, que es un partido liberal, donde está Ciudadanos o el partido de Macron, pero es una coalición bastante inestable. Y en este proceso de aprobación de los comisarios, como expliqué, son procesos en los que los nominados para ser comisarios, cada Estado miembro tiene un comisario, por lo tanto hablamos de 27 comisarios, cada uno de ellos con competencias diferentes. Los comisarios son como ministros, tienen que ir al Parlamento y pasar un examen. Ya habíamos comentado que el Partido Socialista había conseguido colocar como candidata más importante dentro de esta coalición liderada por von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, a Teresa Ribera, una persona
con mucho prestigio en la Unión Europea y una figura que hasta el martes era una figura de consenso. Los socialistas habían conseguido colocarla como una de las principales vicepresidentas, la segunda en importancia después de von der Leyen, quizás uno de los puestos más importantes que ha conseguido España desde que estamos en la Unión Europea. Pero sabíamos que había amenazas del Partido Popular Europeo y de los partidos de la extrema derecha en hacer tumbar la nominación de Rivera. Para eso había habido una serie de acuerdos previos al martes en el que estos 3 partidos de la coalición habían decidido que las 6 vicepresidencias se iban a votar al mismo tiempo para que no se fueran aprobando vicepresidencias y la última de Rivera la fueran a tumbar los partidos de la derecha y de la extrema derecha. Y llegamos al martes, llegamos al examen en el Parlamento Europeo y ahí empezó a haber mucho ruido por parte del Partido Popular Español. Con Dolors Montserrat dando un discurso muy nacional, sobre todo centrado en la gestión de la DANA y lejos de lo que tenía que haber sido el examen en el Parlamento Europeo, ya que Rivera iba a ser una super vicepresidenta con una cartera que iba desde comercio a transición ecológica, con una gran influencia en las políticas de la Comisión, y ya se empezó a ver que algo no iba como se esperaba, a pesar de todos los cortafuegos que habían acordado entre todos los países. La nominación de los comisarios, solo acordar que es un acuerdo entre partidos políticos con representación en el Parlamento, pero también entre los distintos estados. Es un encaje de bolillos muy delicado. Se había llegado a este acuerdo, pero el Partido Popular, liderado por Feijóo, ha decidido dinamitar este acuerdo tan delicado. ¿Y cómo lo ha dinamitado? Llegando a un acuerdo con Weber, que es el líder del Partido Popular Europeo y que en su día fue candidato a ser presidente de la Comisión en el 2019, que fue el año en que von der Leyen fue finalmente nominada y fue nombrada presidenta de la Comisión Europea. Y desde aquel momento, desde 2019, Manfred Weber, tiene una inquina personal manifiesta contra von der Leyen, que no es que sea una buena candidata, y de hecho vamos a hablar un poquito de los escándalos que ha habido cuando era ministra de Defensa con Merkel y durante su periodo como presidenta de la Comisión, pero Weber tampoco es que sea una figura superlativa políticamente hablando y de hecho se mofan bastante de él porque siempre dicen aquí, en el contexto europeo, que solo en su cabeza estaba la posibilidad de llegar a ser la presidenta de la Comisión. No tenía ni los apoyos, ni el carisma, ni la capacidad de llegar a serlo, que tampoco quiere decir que lo estuviera von der Leyen, pero bueno, sabéis que estos son encajes geopolíticos que a veces derivan en situaciones de este tipo. Pero Feijóo, aprovechando la inquina de Weber para con von der Leyen, le convenció de poner una serie de condiciones o condicionantes a la aprobación de la nominación de Teresa Rivera como la principal vicepresidenta de la nueva comisión. Y uno de los condicionantes que puso era que tenía que ir al Parlamento Nacional a explicar la gestión de la DANA en Valencia, y también empezaron a soltar el run de que probablemente Teresa Rivera en el futuro se vea involucrada en algún caso judicial por la mala gestión de la DANA. Aquí hay que hacer un inciso porque esto ha levantado mucha polvareda, porque es lo que sí que ha hecho que otros europarlamentarios empiecen a decir que podría ser una situación complicada nominar o nombrar a una persona como Teresa Rivera a vida vicepresidenta y que luego se viera envuelta en un proceso judicial, que fuera imputada. Y aquí hay que hacer un inciso porque von der Leyen, ya cuando era ministra de Defensa en Alemania, se vio involucrada en una negociación con consultores externos dentro del ámbito de la industria de defensa, en el que cerró contratos por 200 millones de euros a través de SMS, que luego borró cuando dejó el puesto de forma ilegal, ya que era un cargo público que no podía hacer eso, y es un proceso judicial que todavía está abierto. Y ahora mismo también está inmersa en otro proceso judicial muy similar como presidenta de la Comisión, que llegó a acuerdos para la
compra de vacunas a Pfizer también a través de SMS, siguiendo el mismo procedimiento de cuando era ministra de Defensa en Alemania. Y de hecho, el New York Times le pidió, valiéndose de las normas de transparencia de la Unión Europea, esos SMS, y ella se ha negado a darlos. Es un proceso que ha derivado en un proceso judicial y lo que quiero decir es que... ¿Quién perdona? ¿Teresa Rivera? No, von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Von der Leyen. Yo digo, o sea, no entendía bien qué hacía lo que Rivera cerrando vacunas. Vale, es que me... Vale. Lo que estoy explicando es que el bulo que está utilizando el Partido Popular Español para vetar a Teresa Rivera es que en el futuro ya pueda estar involucrada en un proceso judicial y que parece que es la única vez que puede ocurrir cuando von der Leyen, ahora mismo, en septiembre, tuvo una audiencia para dar explicaciones de por qué no ha cumplido las leyes de transparencia y no ha dado el contenido de esos SMS donde llegó a acuerdos comerciales con Pfizer, saltándose todas las normas de comercialización y de contratos públicos. Pero es que además, perdón por el inciso, pero es que parece, o sea, ¿quién es el Partido Popular para señalar e ir dando lecciones de corrupción? Por favor, o sea, no sé, todos conocemos la historia del Partido Popular y lo que es el Partido Popular. Estás hablando del Partido Popular, que en Madrid tiene una presidenta que su pareja ganó dinero por comisiones de la venta de mascarillas y con ese dinero se ha comprado un piso en el que vive ella misma, y esta semana ha llevado a la mujer del presidente del gobierno a una comisión de investigación a la Asamblea de Madrid para ver si ha hecho tráfico de influencias, ¿no? Y es como decir, bueno, vale. Sí, el problema es que la coherencia no es lo que no es un problema de coherencia, sino que antes del martes, antes de que Teresa Rivera fuera a su examen al Parlamento Europeo, estas amenazas se consideraban prácticamente irrisorias y se consideraban que no iban a tener ningún recorrido. Pero de verdad que se han juntado personajes mediocres. Feijóo es un personaje mediocre en el sentido de que utiliza la política nacional para intoxicar un proceso que es muy complejo, que es la nominación de comisarios, y es un intercambio de intereses que es muy, muy complejo conjugar y es una arquitectura muy, muy difícil de conseguir. Pero es que ha encontrado otro mediocre, como es Manfred Weber, que es el presidente del Partido Popular Europeo, que tiene una especial inquina a von der Leyen, y son capaces de tumbar un proceso que no tenía ningún viso de llegar a ningún puerto. Pero bueno, el Partido Popular Español ya ha conseguido un éxito que es retrasar la nominación de la nueva comisión. El segundo éxito es que ha conseguido magullar la figura de Teresa Rivera. Son éxitos cortoplacistas. Lo más probable es que esta semana o la que viene, al final, se consiga llegar a un acuerdo, porque el Partido Socialista está amenazando con retirar su apoyo al candidato italiano a comisario de Meloni, del partido de Meloni, de Fratelli d'Italia. Se ha montado un follón que nadie esperaba que fuera a ocurrir. Yo creo que las aguas se reconducirán y creo que este éxito es un éxito muy cortoplacista, pero creo que al final va a dañar mucho al prestigio de Feijóo en Europa y va a dañar mucho al prestigio de Weber, que son ambos caracteres mediocres. Y de verdad, insistir que von der Leyen no es una figura ausente de mediocridad. O sea, que no habla muy bien de la estructura institucional, pero bueno, al final son luchas de poder que han sido sonrojantes y que yo creo que van a tener sus consecuencias. Y lo más importante... Este tema, señor Lobo, perdona... Solo una cosa. Lo más importante es que es importante tener una nueva comisión para el 1 de diciembre, porque fundamentalmente, acordémonos que el 6 de enero Trump va a tomar posesión del cargo de presidente de Estados Unidos y Europa necesita estar armada con una nueva comisión. Y es súper importante estar armados con una nueva comisión que haga frente a un nuevo presidente con políticas muy proteccionistas que van a afectar directamente a los intereses de Europa. Y eso no habla
más de la mediocridad de Feijóo y su visión geopolítica, que es capaz de hacer descarrilar algo que tiene relevancia histórica y geopolítica por sus intereses provincianos, porque no es más que eso. No sé si ha quedado un poco claro lo que he explicado y es algo que no solo comparto yo, sino que la mayor parte de los analistas políticos han puesto el grito en el cielo y no pueden comprender cómo alguien mediocre y reconocido como mediocre en este contexto, como es Feijóo, ha podido recibir la ayuda de Weber más allá de su conocida mediocridad. Yo creo que uno de los aspectos más negativos de todo este tema es que pone en evidencia un poco el deterioro del sistema de partidos europeo en este caso, y que cada vez se prioriza más en la política de partidos los intereses del propio partido frente a unos intereses nacionales o unos intereses propiamente administrativos. Es decir, lo que decías, interesa que para el día 6, yo pensaba que ibas a decir que vienen los Reyes Magos, pero no, resulta que es que el que viene es Trump. Si para el día 6 interesa que haya una comisión formada, pues habrá que priorizar eso y dejar un poco de lado esos intereses de partido. Claro. Y cada vez, y no me refiero solo al Partido Popular, cada vez está más extendido que se dejen de lado intereses administrativos o de pura gestión por priorizar intereses de partido. Y eso perjudica muchísimo al final a la actividad política. Absolutamente, hombre. Sí que creo que es una característica de nuestro tiempo. Igea, estás muteado. Aunque intentes hablar, no te... Es una característica de nuestro tiempo en que la derecha y la extrema derecha han adquirido más poder y es una característica también muy, muy clara de esos proyectos populistas que de verdad se miran a su ombligo y son poco capaces de tener una visión geoestratégica. O les importa una mierda, perdona, hablando mal. Pero corto lo que has dicho, Xavi, o sea, que muestra un poco la desestructuración del sistema de partidos políticos en el contexto europeo y en nacional. Pero una pregunta que os quiero hacer a los dos, bueno, o a cualquiera de los presentes, pero en concreto vosotros que domináis un poco más específicamente el tema político. Se habla muchas veces como si fuera como algo legendario, ¿no? El tema de ahora ya no están los partidos por grandes acuerdos en base a los intereses de los ciudadanos, ya cada uno solo mira por lo suyo. Es algo que yo llevo escuchando recurrentemente como lo de los jóvenes de hoy ya no son tan comprometidos como los jóvenes de antes. La pregunta es a los dos, o ¿realmente alguna vez ha existido unidad por parte de los partidos en base a intereses que estén por encima de ellos mismos, más allá de a lo mejor la unión en contra del terrorismo, que luego se ha visto que también es mentira, porque en cuanto han podido se han empezado a arrojar las víctimas a la cara? ¿Realmente ahora con más partidos hay menos capacidad de unirse por los grandes intereses que antes, cuando a lo mejor solo había dos bloques? ¿Es algo que está empeorando con el tiempo? Esa es la pregunta. Yo creo que antes había más estadistas y creo que el proyecto europeo es un ejemplo de ello, que lo criticamos y aquí lo hemos criticado mucho, pero conseguir que en una Europa de posguerra los intereses nacionales fueran supeditados a los intereses supranacionales con la construcción del proyecto europeo requirió de mentes políticas clarividentes y que tenían una idea más allá del ámbito nacional. También en un contexto en el que casi se cargan la historia. Sí, que había habido 30 millones de muertos en Europa. Después de eso, como que se sensibilizaron un poco, ¿no? Tras esa brutalidad fue el nacimiento de la Unión Europea y de eso hemos hablado largo y tendido con todos sus fallos que son numerosísimos. Y yo creo que esa memoria se ha diluido y va de la mano con una pérdida de capacidad estadista y visión geoestratégica. Sí, no sé si Xavi estás de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso va de la mano también
con la importancia que vienen adquiriendo, sobre todo por medio de la financiación, intereses económicos en los propios partidos políticos. Y tiene mucho que ver al final con la selección de líderes. Antes hablabas de que Feijóo y Weber eran mediocres y muchas veces nos sorprendemos de cómo gente mediocre puede llegar a dirigir partidos políticos y yo creo que tiene una relación directa con eso, porque es gente que sigue los intereses de determinados intereses económicos. Totalmente. ¿Puedo usar esto solo para decir una cosa? Un pequeño anuncio, no sé si me permites, Igea, porque claro. Es posible que de lo que hablamos la semana pasada de China vaya el experto al que mencioné, Martín, es posible que venga el domingo que viene. Igea está en trámites para conseguir cerrarlo. Y una de las cosas de las que vamos a hablar es eso. Y vamos a enfatizar la diferencia entre la formación de las élites políticas en China con respecto a Occidente y cómo eso sí que marca el devenir de los pueblos. Porque es verdad que nuestros líderes, intoxicados por intereses oligárquicos, tienen características mediocres, mientras que en el proyecto político chino vamos a ver que es un proceso diferente de formación de líderes y unas preguntas, uno de los elementos que trataremos con Martín. Sí tenemos la suerte de cerrarlo. Con esto ya acabó la sección. Está Martín ahora mismo ya casi pues como Mbappé, o sea, ya está que sí, ya, si no es esta semana será la otra y si no la otra, pero estar, va a estar. Bueno, espero que no sea el mismo caso que tardasteis 6 años en fichar a Mbappé, ¿eh? La semana que viene habrá Connecting with tenemos en exclusiva la... Hay que esperar a Martín 6 años, se le espera 6 años. Así te lo digo, fíjate. Tenemos en exclusiva la carátula, la portada de Connecting with Peking.